Advertencia. Este video incluye imágenes y o vídeos relacionados con fenómenos paranormales. La veracidad del contenido queda a criterio del público. Se recomienda discreción. Relatos paranormales del océano. Mi favorito para este top siempre será el del Suiyo Maru. Según los relatos y los bocetos de la tripulación, parecía la carcasa de un plesiosaurio y, de hecho, la foto revela varios detalles muy raros. Sin embargo, con el tiempo la explicación oficial se inclinó por el cadáver en descomposición de un tiburón peregrino. Quizá nos toque resignarnos a esa teoría, pero quién sabe, a lo mejor en una de esas sí era el cuerpo de un plesiosaurio real. Una muy famosa de mi rancho, Manzanillo, Colima. La leyenda del Gentil. Alrededor de los años 60, en las hermosas playas de Santiago, surgió esta leyenda. Cuentan que, en ese tiempo, mucha gente de la localidad se dedicaba a recolectar conchitas de mar para vendérselas a algunas artesanas que elaboraban collares, aretes, cortinas y diversos objetos con ellas. Entonces no había hoteles ni bungalows en olas altas. Solo existía una caseta de vigilancia en los terrenos frente a la playa, custodiada por un señor de nombre Pedro Casillas, quien fue el primero en afirmar haber visto a un monstruo marino con partes humanas al que la gente llamó el Gentil. Resulta que las mujeres y los niños, era una actividad casi exclusivamente realizada por ellos, porque los hombres trabajaban en el campo, empezaron a llegar cada vez más temprano para ganarse las conchitas unos a otros, ya que de repente se convirtió en una buena manera de conseguir dinero rápido. En medio de la necesidad económica de la gente humilde de Santiago, aquello se transformó en una especie de competencia en la que todos trataban de madrugar para recolectar las codiciadas piezas. Fue entonces cuando tomó fuerza la leyenda. Los primeros en llegar a la playa afirmaban ver al Gentil sumergirse en el agua en cuanto escuchaba sus pasos. Contaban que tenía el cuerpo mitad pez y mitad humano, y que recorría la playa de Santiago desde la boquita del arroyo hasta las Peñitas, donde ahora se encuentra el restaurante de un conocido hotel. Las apariciones del Gentil provocaron que los hombres tuvieran que modificar sus rutinas de trabajo para acompañar a sus esposas, hijas o hermanas a recolectar conchitas, impulsados por el miedo de que el monstruo las fuera a robar, pues se decía que acechaba en busca de jovencitas para llevárselas mar adentro. Con el tiempo, las apreciadas conchitas empezaron a escasear y ya no compensaban el tiempo ni el esfuerzo de los pobladores, por lo que pasó a ser una actividad secundaria y solo unos cuantos perseveraron en ella. Lo que perduró de esa época fueron los recuerdos y la bella leyenda de El Gentil. Soy de Baja California Sur, una región rodeada de bastantes campos pesqueros e islas. Un día, un señor ya mayor, pescador de toda la vida, me contó algo que le ocurrió mientras se encontraba cerca de la isla Espíritu Santo. Estaban pescando durante la noche madrugada y el mar se encontraba en completa calma. En medio de esa tranquilidad, él y su compañero empezaron a notar un juego de luces de muchos colores bajo el agua. De pronto, vieron sobresalir una aleta similar a la de un tiburón, pero de un tamaño enorme, por lo que al principio pensaron que se trataba de un pez espada gigante. Sin embargo, a medida que pasaban los segundos, la luz se hacía cada vez más intensa y la aleta parecía volverse más y más grande. Al final, lo único que vio fue un destello de luz impresionante que salió disparado desde el agua a una velocidad asombrosa, dejando únicamente un atraso luminoso que se elevaba verticalmente hacia el cielo. El señor me aseguró que esa no había sido la primera vez que le tocaba presenciar un fenómeno de ese tipo. Hago buceo en mar abierto. A veces, por diversión, me pongo el peso más pesado que tengo para tratar de llegar al fondo. Una vez, en medio de ese juego, vi algo negro que parecía una serpiente gigante. Aunque estaba muy oscuro, pude ver claramente su forma colosal entre la penumbra.
Entré en pánico y casi me ahogo, pues ya estaba bajando más allá de mi capacidad y, por el susto, solo quería salir huyendo de ahí a pesar de estar a mitad del mar. A mí no me dan miedo muchas cosas del océano. Llevo bastante tiempo buceando desde muy joven, pero esa criatura jamás la había visto. Era algo realmente impresionante porque nunca logré distinguir dónde empezaban y dónde terminaba su cuerpo. Debido a eso, estuve un buen tiempo con miedo de volver a bucear sola, pensando que me la podía volver a encontrar. Que las sirenas sí existen. Mis abuelos, que vivieron en pueblos originarios antes de que la tecnología avanzara tanto, estaban cerca del mar y de ríos muy grandes. Cuentan que escuchaban sonidos en las noches y que, de lejos, se veía cómo salían del agua para sentarse en las rocas. Decían que se veían casi como mayormente las conocemos, mitad cuerpo humano y mitad pez, pero con una cara algo extraña que se veía horrible y daba mucho miedo, al igual que sus cantos. En su lengua las llamaban Xibalelja, que traducido al español vendría siendo algo como monstruo de agua. Yo nací y viví la mayor parte de mi vida ahí. Una vez fui con mi papá a explorar los ríos y a pescar. En un punto me medio perdí e intenté pescar en un pequeño círculo de agua que se veía bien negra, rodeada de muchas hojas y raíces de árboles. De la nada, vi nadando un pez similar a una tilapia, pero con muchísimos colores y un rostro muy raro. Me asusté bastante y salí corriendo. Nunca había visto algo así, aunque ahora pienso que tal vez era una especie de pez común que sí existe, pero que por puro desconocimiento me causó esa impresión. Nivel 1. La superficie, lo conocido pero fascinante, el mapa del océano BS. Marte. Es un dato clásico pero impactante. Hasta hace poco, teníamos mejores mapas de la superficie de Marte que del propio fondo marino de la Tierra. Hoy en día, gracias al mapeo por sonar, hemos logrado cartografiar alrededor del 25% del lecho oceánico, lo que significa que un 75% sigue siendo un misterio topográfico absoluto. El punto Nemo y el cementerio espacial. Es el polo de inaccesibilidad en el Océano Pacífico, el punto más alejado de cualquier masa de tierra firme en el planeta. Está tan aislado que, a menudo, los humanos más cercanos no se encuentran en la Tierra, sino a bordo de la Estación Espacial Internacional, a unos 400 kilómetros de altura. Por esta razón, las agencias espaciales lo utilizan como un basurero controlado para estrellar satélites y estaciones espaciales fuera de servicio. Nivel 2. Aguas poco profundas, fenómenos extraños y antes mitológicos, olas vagabundas, rogue waves. Durante siglos, los marineros contaban historias sobre olas gigantescas y solitarias que surgían de la nada en mares en calma, capaces de hundir embarcaciones enteras. La ciencia las consideraba un simple mito marítimo. Todo cambió el 1 de enero de 1995, cuando la plataforma petrolera Drauner, en el Mar del Norte, midió con un láser una ola solitaria de 25,6 metros. Hoy está comprobado que existen, ocurren sin previo aviso y pueden destruir buques de carga masivos. Las cascadas submarinas. La caída de agua más grande del mundo no está en la superficie, sino bajo el océano. En el estrecho de Dinamarca, el agua fría y densa del mar Nórdico choca con el agua más cálida del mar de Irminger. El agua fría se hunde rápidamente a través del relieve oceánico, creando una cascada submarina de aproximadamente 3,500 metros de altura, casi 3 veces más alta que el Salto del Ángel. Nivel 3. La zona crepuscular, misterios explicados y biología extrema, el misterio del blow-up. En 1997, los hidrófonos de la NOAA captaron un sonido de ultra baja frecuencia tan potente que se escuchó a 5,000 kilómetros de distancia. Las teorías de conspiración sugerían que se trataba de una criatura marina colosal. La realidad, comprobada años después, resulta igual de imponente. El sonido fue provocado por un sismo de hielo, producido por el resquebrajamiento y desprendimiento de un gigantesco glaciar en la Antártida.
gigantismo abisal. En las profundidades, donde la presión es aplastante y la luz es nula, ocurre un fenómeno biológico fascinante. Diversas especies evolucionan hasta alcanzar tamaños enormes en comparación con sus parientes de aguas someras. Ejemplos de estos son el isópodo gigante, un crustáceo del tamaño de un perro pequeño, y el calamar colosal. Se teoriza que esto se debe a adaptaciones para conservar energía y soportar la escasez de alimento. Nivel 4. El abismo, conspiraciones comprobadas y zonas letales, el proyecto Azorian. En 1974, la CIA construyó un inmenso buque llamado Hughes Glomar Explorer, bajo la cobertura oficial de que pertenecía al multimillonario Howard Hughes, y se usaría para minería submarina. La verdadera misión, hoy completamente desclasificada: recuperar el K-129, un submarino nuclear soviético hundido a 4,900 metros de profundidad en el Pacífico, con el objetivo de extraer sus misiles y libros de claves criptográficas. Los lagos de salmuera, fosa de la muerte. Existen cuerpos de agua dentro del propio océano, como los encontrados en el Golfo de México. Son acumulaciones de salmuera densa y altamente tóxica que no se mezclan con el agua marina circundante, poseyendo sus propias orillas e incluso oleaje. Cualquier criatura marina que caiga en estos charcos sufre un shock tóxico inmediato. Su cadáver queda preservado debido a la extrema salinidad. Nivel 5. La fosa, realidades perturbadoras de escala planetaria, los mares lácteos, Milky Seas. Durante siglos, los diarios de navegación describían travesías nocturnas sobre un océano que emitía un resplandor blanco y pálido que se extendía hasta el horizonte. En 2005, observaciones satelitales confirmaron este fenómeno. Se debe a billones de bacterias bioluminiscentes, Vibrio arvei, que, mediante comunicación celular, quorum sensing, brillan en sincronía, creando mantos de luz del tamaño de países enteros. La contaminación abisal. En 2019, el explorador Víctor Vescovo descendió al punto más profundo conocido, la fosa de las Marianas, casi 11 kilómetros de profundidad. Además de descubrir nuevas especies, encontró residuos plásticos y envoltorios de golosinas. Investigaciones posteriores confirmaron la presencia de microplásticos en el estómago de organismos que habitan a esas profundidades. Esto sugiere que no queda un solo rincón del océano libre de la huella humana. Los famosos Ningen son, para muchos, la prueba más inquietante de que en las profundidades del océano habitan cosas para las que la palabra desconocida se queda corta. Surgidos de los relatos de los buques de investigación ballenera japoneses en las gélidas aguas de la Antártida, estas criaturas son descritas como gigantescos seres albinos de hasta 30 metros de longitud. Lo verdaderamente perturbador no es solo su escala descomunal o su piel totalmente blanca y suave, sino su extraña anatomía casi humana. Extremidades que recuerdan a brazos y piernas, manos con dedos definidos y un rostro sin más rasgos que dos ojos oscuros y una hendidura por boca. Ver una silueta humanoide de dimensiones colosales emerger del agua helada en mitad de la nada es la definición perfecta del terror abisal. La serpiente de mar del HMS Daedalus. Durante más de 20 minutos, la tripulación del HMS Daedalus, un buque de guerra de la Marina Real Británica, observó con asombro lo que aseguraban era una serpiente de mar de unos 18 a 30 metros de longitud, con una cabeza similar a la de un dragón o reptil, nadando muy cerca de su embarcación. ¿No te fías del testimonio de la tripulación del Daedalus? Tiempo después fue avistada de nuevo desde el bergantín estadounidense Daphne, desde el cual incluso llegaron a dispararle a la criatura e intentaron seguirla, aunque terminó perdiéndose en la vastedad del océano. Hoy en día, la explicación científica más aceptada sugiere que lo más probable es que hayan visto a una ballena o a un calamar gigante en descomposición. Sin embargo, queda la constante incógnita. ¿No resulta lógico pensar que un grupo de marineros experimentados sabría diferenciar perfectamente a una ballena de una serpiente gigante? La fosa de las Marianas. La fosa de las Marianas es el punto más profundo de todos nuestros océanos, alcanzando una profundidad aproximada de 11,000 metros. Para ponerlo en perspectiva,
Podrías colocar el monte Everest en el fondo y aún así quedaría completamente sumergido, con más de 2,000 metros de agua cubriéndolo por encima. Debido a la presión aplastante y las condiciones extremas, muy pocas expediciones tripuladas han conseguido descender con éxito hasta sus profundidades. ¿Quién sabe qué misterios aguardan allí abajo? Su inmensidad es simplemente fascinante. Las orcas son el máximo depredador del océano y no tienen depredadores naturales, excepto por un curioso conflicto con las ballenas piloto, con quienes parece que simplemente no se soportan. Ambas especies no pelean por alimento ni por territorio. Las ballenas piloto atacan en grupo a las orcas casi porque nomás se les antojó. Un grupo de orcas varía por lo general entre 6 y 30 individuos, mientras que los pods de ballenas piloto pueden superar fácilmente los 100 miembros. Además, las ballenas piloto se coordinan con una efectividad muy similar a la de las orcas, así que a los máximos depredadores del mar no les queda de otra que huir para evitar problemas con estas destructoras buscapleitos. El canto de las ballenas piloto es muy similar al de las orcas, por lo que se cree que imitan o responden a sus llamadas para atraerlas y acorralarlas. De hecho, mientras otros animales marinos huyen al escuchar a un grupo de orcas, las ballenas piloto van en chinga a buscarlas para armarles una verdadera batalla campal. Existe un registro muy particular donde los investigadores observaron a una orca nadando con una cría de ballena piloto, cuidándola como si fuera su propio bebé, algo rarísimo considerando lo mal que se llevan. Tiempo después, los científicos volvieron a avistar a la orca, pero la cría ya no estaba. Hay dos hipótesis principales sobre lo que pasó: o el grupo de orcas terminó comiéndose a la cría, o las ballenas piloto aplicaron la de búsqueda implacable, armaron un operativo y la rescataron. Aunque aún hay mucho por investigar sobre este comportamiento, lo que es un hecho es que estas dos especies son como el agua y el aceite. Se odian, se detestan y se buscan el pleito a la menor oportunidad.